Hola amigos del canal, vamos con otro vídeo, un vídeo rápido. Aquí estamos viendo para que veáis cómo yo he aplicado esta vez el té de humus de lombriz. Ya hice un vídeo anterior, cómo hice el té de humus de lombriz. Es fácil, es poner el humus de lombriz en este saquito que vimos. El saquito, es una camisa vieja con unos cuantos puños de humus de lombriz en ese cesto de negro. Y añadimos un poco de melaza, aproximadamente medio vaso de melaza, ya es suficiente. Y aireamos. Yo no tenía una bomba solar, como si fuera una bomba de pecera para oxigenar. La podéis conseguir, eso es barato y aconsejo que hagáis estas cosas. Que esto va a mejorar vuestro suelo y vuestra microbiología, que vamos, es una pasada. Eh, ¿Qué pasa? Lo podemos añadir, este té de humus de lombriz, lo podemos añadir vía riego o lo podemos hacer también de esta manera, como yo estoy haciendo. Como no, para no otra vez tengo que llenar el depósito de agua, eso me tarda tiempo porque no tengo mucho caudal de agua. Y ha estado lloviendo, quieras o no, pues para no también ahorrar un poco de agua, he decidido esta vez hacerlo así. Ya en primavera, en verano y todo eso, cuando tenga que estar regando más abundantemente, seguramente, pues lo que hago es mandarlo por vía riego. Ya grabaré un vídeo. Lo inyecto por vía riego, microaspersión, en los últimos 10-5 minutos del riego, nada más para que los pulse y baje un poquito de esos micronutrientes y esos microorganismos que trae el humus de lombriz, que es un muy buen producto, el humus de lombriz, muy cargado en nutrición y sobre todo muy cargado en todos estos microorganismos que incluso nos ayudan a combatir hongos tan malos como son la fitóstora en el aguacate. Está comprobado que añadir de esta microbiología, y estamos haciendo la prueba, vamos a ver qué tal. Lo que claro, yo he hecho tantas cosas aquí, que si los he pintado, que si he añadido algún fungicida, he añadido los fofitos, que se consideran fungicidas, pero hasta estaban antes, se podían utilizar en la agricultura ecológica, orgánica. Entonces, pero bueno, no es tema de este vídeo, ¿no? El tema de la fitóstora. Ya veremos a ver si hay más resultados. Y fácil, con esta sulfatadora a motor. Si no tenéis sulfatadora motor con otra sulfatadora, ¿qué estoy haciendo aquí? Nada más lo que estoy haciendo es mojando la capa de abajo del plato del aguacate, donde están las raíces del aguacate. Olía como si fuera, porque esta melaza se parece mucho a la miel de caña. Esta en concreto que yo tengo, la melaza, ¿qué es lo que hace la melaza? Ya lo dije en los vídeos anteriores. ¿Por qué le añado melaza al té este? Porque hace que se reproduzcan más los microorganismos, ¿vale? Añadimos un poquito, más o menos con medio vaso, no hace falta añadir más tampoco. Y aún así se notaba como si oliera a dulce, o sea, como si oliera a miel, ¿vale? Como si oliera a miel, ¿sabes? Que parece que yo no lo he probado, porque esto viene para animales y para esto no creo que se pueda, la que yo compré. Pero bueno, a lo que vamos. Y así estamos agregando microorganismos de esta manera. También ha estado medio lluvioso por aquí, por esta zona. Esta mañana le di un poco. Esta tarde terminé de darle porque después tuve que salir a hacer unas cosas y tal. Y justo cayó un buen aguacero, como se dice aquí, que llovió. Llovió y después paró y esta tarde le terminé de darle a todos los árboles así, mojando el plato donde están las raíces de tu aguacate. Justo debajo de las ramas, donde están las raíces de tu aguacate, mojamos toda esa hojarasca, toda esa tierra, mojamos un poco, más o menos. Ahí no sé si se aprecia bien, al igual parece que no sale mucho, pero sí moja bastante, ¿eh? Moja bastante porque lo tenía bastante abierto, el esto para botar el agua. Y esto es buenísimo hacérselo, ¿eh? Yo lo recomiendo bastante que os animéis a hacer compost, os animéis a hacer todas estas labores ecológicas. Esto no significa que dejéis de utilizar los abonos químicos. No pasa nada. No pasa nada.
Podemos combinar las dos cosas, pero ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros utilizamos estas cosas, aparte de que tus plantas van a estar más saludables, vas a utilizar bastante menos abono químico, porque tú vas a ver tus plantas vigorosas, verdes, frondosas, buena floración, y simplemente vas a decir, pues por si acaso tenga que complementar un poco, voy a poner un poco de abono químico, pero mucho menos del que estaba poniendo antes, ¿vale? Y bueno, así lo podéis hacer también, con una fumigadora, nada más que mojando un poco lo que es la parte de arriba de la tierra y mojando toda esa hojarasca. Si es un día un poco lluvioso como el de hoy, pues mejor, para que baje ese líquido un poquito más, incluso puede llegar a alguna raíz que esté más superficial, pero nada. Y esto así de simple, como dije, ya cuando empiece en primavera, verano, que tenga que estar regando una vez a la semana o incluso dos, pues incorporaré esto más que hacerlo así, lo incorporaré en el riego. Bueno, antes de terminar con el vídeo, decir que hay un número de teléfono, hago consultas personalizadas, hace poco saqué un videocurso sobre nutrición del aguacate, está bastante bien, son casi 4 horas de vídeo, donde te explico pues cómo tienes que fertilizar tus árboles de aguacate, qué abonos poner, hablamos imaginaros, casi 4 horas de vídeo, hablamos de muchas cosas y de la tierra, de muchas cosas. Quien esté interesado me habláis al WhatsApp, que está en la descripción de este vídeo y en un comentario. Bueno, ahora sí me despido, espero que estén bien, un saludo.